mientras todo esto se soluciona, tenemos con nosotros a Manuel Crespo, que nos va a hablar de la cerámica medieval del yacimiento de Prado Guadaña, y también el Villalba de los Alcores. Manuel. Sí. Hola, buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Lamentar que no haya podido verse todavía lo de Fuenteumbrillo, aunque quizá por cuestiones cronológicas de lo que vamos a hablar, está bien que hablemos primero de Prado Guadaña y después de su vecino Fuenteumbrillo. Bueno, el trabajo que presento aquí forma parte de un proyecto de investigación más amplio en el que se pretende estudiar los restos materiales que, fechados entre los siglos V y XIII de nuestra era, que han ido apareciendo en la finca de Coto Bajo de Matallana a lo largo de los últimos años. La elección de estos márgenes temporales no es casual, sino que coinciden con dos acontecimientos históricos importantes en la zona que trabajamos. Por un lado, en el siglo V significa el final de un asentamiento tipo villa de época romana, mientras que en el siglo XIII, a finales del siglo XII, principios del XIII, se funda un monasterio cisterciense en el mismo lugar. Es decir, pasamos de una explotación latifundista de época romana y de una forma de explotación y de organización social propia del mundo antiguo a una nueva explotación latifundista propia de un sistema socioeconómico totalmente diferente, que es el feudalismo. Es decir, estamos en un periodo en lo que últimamente está muy de moda, que es la transición del mundo antiguo hacia el feudalismo. El yacimiento de Prado Guadaña forma parte de un conjunto, he dicho, de evidencias arqueológicas que se localizan en la finca Coto Bajo de Matallana, situada a su vez en el término municipal de Villalba de los Alcores, aquí al norte. Dentro de los yacimientos de interés para esta época aparecen reflejados en esta diapositiva. Concretamente tenemos el Picón Entre Caminos, que es una villa de época romana, solo se ha prospectado hasta el momento, cuando se hizo una pequeña cata. A juzgar por los materiales que hemos encontrado, se extiende entre el siglo I después de Cristo, de época Flavia, hasta el siglo V. En el casetón de la era I tenemos restos medievales entre los siglos X y XIII. Lo identificamos con la antigua aldea de Mataplana, aldea que aparece citada en documentación desde el año 1140 y sobre la que en el año 1185 se va a instalar el monasterio cisterciense de Santa María de Matallana, cuyas ruinas tenemos aquí. Bueno, además tenemos el casetón de la era III, es un complejo alfarero, hemos excavado varios hornos de teja, posiblemente, casi con toda seguridad, asociados al momento de construcción del monasterio cisterciense. Y finalmente tenemos Prado Guadaña, que es el yacimiento cuyas cerámicas vamos a analizar a continuación, que es básicamente una necrópolis asociada, está a extramuros de la cerca monástica, asociada a la antigua aldea de Mataplana. Bueno, el yacimiento fue descubierto de Prado Guadaña, es descubierto con motivo de la realización de la campaña del año 91-92, el inventario arqueológico de Valladolid. En su momento se caracterizó a partir de los restos superficiales que se apreciaban como una necrópolis de época medieval cristiana. Entre los años 2004 y 2006 hemos realizado 3 campañas de excavación en las que hemos exhumado una superficie total de 487 metros cuadrados. Aquí veis una pequeña planta de las diferentes fases de trabajo. Y resultado de estas 3 campañas de excavación ha sido la documentación de una secuencia arqueológica que os paso a describir brevemente. La más antigua, bueno, sobre un nivel de horizontalización, sobre un nivel de tierra en el que aparecen algunos restos de época prehistórica, se asientan los restos de una edificación de época romana, muy arrasados. Casi es muy difícil reconstruir una planta fidedigna, dado el mal estado de conservación de los muros, pero con lo que nos vamos a quedar es que los materiales cerámicos que se asocian a ellos son de época bajoimperial romana. Posiblemente estamos ante la paz rústica de este asentamiento tipo villa que se localiza en el Picón Entre Caminos, como hemos visto en la fotografía anterior. Una vez que se abandona el lugar y el edificio es arrasado totalmente hasta los cimientos, se instala una necrópolis de tumbas de fosa con cubiertas de lajas. Estas tumbas que veis, que os estoy señalando por aquí, aproximadamente una docena de enterramientos hemos localizado de esta fase,
que pertenece a la época hispano-visigoda. Aparece en los enterramientos con los brazos dispuestos en paralelo al cuerpo. Hay algunos depósitos funerarios como botellas cerámicas, hay un individuo con un hacha de hierro, objetos de adorno personal como pendientes, anillos. Además contamos con 2 dataciones radiocarbónicas que sitúan la cronología de esta necrópolis entre mediados del siglo VII y mediados del siglo VIII, es decir, estamos al final de época hispano-visigoda. Sobre esta necrópolis se instala un nuevo cementerio. En este caso hay un cambio radical en las formas de enterramiento. Se abandonan las tumbas de fosa con cubiertas de lajas para ser todas las tumbas poseen una caja pétrea, una caja de lajas, con 2 orejeras dispuestas en la cabecera para sostener la cabeza del difunto y cubierta de lajas. Los depósitos funerarios desaparecen, prácticamente creo que hay dos personajes con anillos, nada más. Y también el ritual de enterramiento ya no se disponen los brazos en paralelo al cuerpo, sino que se disponen con las manos cruzadas sobre el pecho o sobre el vientre. Bien, asociadas a esta necrópolis de lajas, ya de época medieval, contamos con un campo de hoyos que se distribuyen formando un cíngulo en torno a la necrópolis, a juzgar por lo que podemos ver. Os digo que hacia este lado no hay más tumbas, es decir, parece que forman el límite de la necrópolis, y de ellos proceden los materiales cerámicos que vamos a investigar, a explicar. Bueno, deciros que interpretamos este campo de silos como un posible celario, una zona de almacenamiento instalada en el interior del Camposanto. Dado que aquí no se conoce una institución como la Sagrera en Cataluña, pues tenemos que pensar que posiblemente de lo que se trata sea del lugar donde la Iglesia a la que se asociaría la necrópolis guardan los diezmos y los frutos de la fábrica de la Iglesia. Bueno, fruto de las excavaciones ha sido el hallazgo de 3.944 fragmentos cerámicos. Como veis, 128 corresponden a momentos prehistóricos del Calcolítico y la Edad del Bronce, 97 son romanos y 3.719 de ellos son medievales. De estos, evidentemente, no se han estudiado todos, sino que se hizo una selección con aquellos fragmentos que poseían cierta capacidad informativa, bien sobre la forma o sobre la decoración de los vasos. En total se seleccionaron 850 fragmentos, se hizo un proceso de selección, a su vez, reduciendo el número mínimo de individuos, que nos dio un total de 782 fragmentos, que son los que se han analizado para el estudio que presentamos. Bueno, todo esto se recoge en una ficha informatizada para luego facilitar los análisis estadísticos, y nos fijamos 3 objetivos para nuestro trabajo. El primero era determinar las familias cerámicas que componían la muestra cerámica que habíamos recuperado, y para ello nos fijamos en las características técnicas que eran observables a escala macroscópica. Aquí no hemos realizado analíticas por el momento sobre estas cerámicas. El siguiente paso era establecer los diferentes tipos que constituían cada una de las cerámicas, cada una de las familias cerámicas que habíamos establecido previamente. Y finalmente, teniendo en cuenta las características técnicas y formales de cada uno de los conjuntos cerámicos que habíamos desglosado previamente, considerando sus contextos estratigráficos y recurriendo a paralelos obtenidos en otros yacimientos, lo que se ha tratado de establecer es el marco temporal en el que se desarrollan cada una de estas familias cerámicas. Es decir, lo que pretendemos es buscar la secuencia evolutiva de las cerámicas utilizadas por aquellas gentes que dieron uso al celario de la necrópolis de Matallana. Bueno, además de los paralelos, empezamos a contar con algunas dataciones de carbono 14 que luego comentaremos. Bueno, para la caracterización de los grupos cerámicos, deciros que reconocimos 9, no me voy a extender, pero bueno, hemos recurrido a los típicos recursos, fijarnos en los desgrasantes, qué tipo de desgrasantes, con qué frecuencia aparecen y el tamaño que tienen, los tipos de cocciones, seguimos la típica clasificación de Picón, de los 4 modos, los colores que generan estas cocciones, bueno, la textura, el tipo de factura,
Aquí hemos distinguido dos tipos, el torno rápido o torno alto, y luego una segunda técnica que es la del urdido torneta. Para aquellos que no lo sepáis, la técnica del urdido se hace la base con una galleta, se van haciendo churros, cilindros de cerámica que se van montando unos sobre otros, y el alfarero, cuando tiene dada la forma, la mitad de la cerámica o parte de la cerámica, lo que hace es surtirla, es decir, con los dedos junta, desde el interior va juntando estos churros. Eso genera unas huellas muy características, unas huellas verticales y profundas en el interior de la cerámica. A continuación, lo que se hace para dar forma al borde es, con el concurso de una torneta, se va modelando el borde y se le da forma. De forma que en estas cerámicas siempre tienen huellas de las estrías de torneado en la zona del borde, la cara interior del borde. Sin embargo, lo que es el desarrollo de la panza no vamos a encontrar estas huellas. Bueno, la clasificación tipológica, luego vamos a irlo viendo por casos particulares. Esta es una general, pero en realidad cada grupo cerámico tiene su propia clasificación. Bien, la primera fase que hemos deslindado se corresponde a 2 hoyos únicamente. Deciros que la base del estudio, los hoyos son conjuntos cerrados en los que cada uno de ellos presenta, cada conjunto de ellos presenta unas producciones cerámicas muy características que no se repiten en otros conjuntos de hoyos, lo que nos ha permitido establecer varios momentos cronológicos. El primero lo hemos fechado entre los siglos X y XI, se corresponde a estos 2 hoyos, a los hoyos 4 y 5, y nos aparecen los siguientes grupos cerámicos. Bueno, lo que hemos llamado grupo 1, que se caracteriza por estar modelado con la técnica esta que os he explicado, del urdido completada con la torneta, con unas cocciones que son predominantemente reductoras con poscocción oxidante, los acabados son groseros, y hay un grupo 1 que es rica en desgrasantes y además de gran tamaño, mientras que lo que hemos llamado el grupo 2 cumple las mismas características que el anterior, pero las pastas están muy bien decantadas, apenas son perceptibles unas pocas micas y algún pequeño fragmento de piedra caliza. Hay otros 2 grupos que caracterizan este momento, que son los grupos 2 y 3. Por el contrario, toda esta cerámica está hecha a torno, predominan las cocciones oxidantes, las pastas generalmente están muy bien tamizadas. Hemos diferenciado entre el grupo 3 y 9 porque el grupo 9, cumpliendo todas estas características, además añade la característica de que aparecen las superficies engobadas. Bueno, el repertorio cerámico está dominado básicamente por las ollas, como veis, un 73%. Luego hay una pequeña muestra de formas abiertas, como las tapaderas, las cazuelas. En realidad hay un ejemplar de cada una, y lo otro son formas cerradas, jarras, botes y cántaros. Bueno, en este momento hay 2 corrientes cerámicas muy diferenciadas, ¿no? El primer grupo de ellos, los grupos cerámicos 1 y 2, nos muestran ollas, jarras de boca trebolada, jarras de vertedera tubular, como esta que tenemos aquí, botes. Se caracterizan por estar decorados bien con líneas horizontales incisas hechas a peine que cubren toda la superficie del vaso, o con pintura blanca o de color rojo. Por el contrario, los grupos 3 y 9 nos presentan, aquellos que estaban modelados a torno, nos presentan, se hacen con ellos ollas también, jarras, cántaros, lebrillos muy parecidos a los ataifores islámicos, presentan bases abombadas, decoraciones de pintura blanca o roja también. El primero de los grupos, los 2 primeros grupos que hemos puesto, los podemos relacionar con el horizonte de cerámicas peinadas que caracteriza las tierras del norte del Duero y el Alto Ebro, que fueron definidas en su momento por García Guinea a partir de las excavaciones del Monte Cildá, y que se vienen fechando entre los siglos 8 y 11, según zonas y según autores. Seguramente sus orígenes son más antiguos, hay que remontarlos al final de la época hispano-visigoda. Por el contrario, los otros 2 grupos, los de las bases abombadas, los de las pinturas rojas, son
los paralelos mejores que tenemos son las cerámicas Sogomellas, que ha estudiado Recuerce para los territorios de la meseta. Hay un trabajo relativamente reciente, de 2011, de un grupo encabezado por Juan Zuzaya, en el que se recoge toda la cerámica islámica aparecida en la meseta norte y encuentra muy buenos paralelos, especialmente con la ciudad de Zamora. Además contamos una datación radiocarbónica que, si nos cogemos el intervalo al 91% de posibilidad, se nos data entre el 966 y el 1045, es decir, entre mediados del 10 y mediados del 11 para el conjunto cerámico que tenemos. Bueno, la interpretación en definitiva, que parece que hay dos corrientes. La más interesante en este caso es qué hacen estas cerámicas andalusíes o de raigame andalusí en la zona. ¿Es una producción local mozárabe o es fruto del comercio que se ha adquirido por gentes cristianas en Matallana? La han adquirido a través del comercio de tierras meridionales. Hay una segunda fase, que es todo este conjunto de hoyos, en el que se da. Los grupos que anteriormente hemos analizado solo aparecen de manera testimonial, como fragmentos posiblemente residuales procedentes de tierras de remociones que han ido a parar allí. Son siempre fragmentos pequeños y muy rodados. Y aparecen nuevos grupos cerámicos. El principal, con el que nos vamos a quedar, es el grupo 4. Está modelado a torno alto, con desgrasantes calizos y cuarcíticos finos, en cantidad abundante y moderada. Siguen predominando las formas cerradas, lo que hay fundamentalmente son ollas, jarras. Las decoraciones predominantes son los cordones decorados con pequeñas impresiones ovaladas y asociados a estriados de anchas acanaladuras, ¿no? Como vemos en estas ollas. Aparecen también cerámicas bruñidas, como esta jarra que tenemos aquí. Bueno, aquí tenéis un poco la tipología, un poco las decoraciones. El 54% de las piezas están decoradas. Veis como los estriados, las acanaladuras y las molduras son las decoraciones predominantes. Os he dicho, aparecen en pequeña proporción los bruñidos. Aparecen también unas pocas retículas incisas, estas de tipo leonés. La cronología que proponemos es todo el siglo XII y quizá principios del siglo XIII, por los paralelos que nos dan. Los principales, lo más parecido es en Villafáfila, en la ciudad de Valladolid, en San Juan de Dios, en la calle San Juan de Dios, en el monasterio de San Benito también aparecen cerámicas muy parecidas a los cenizales de Simancas, en Urueña. Es decir, parece que es el tipo de cerámica característico de la zona de Torozos y oriente de la provincia de Zamora, justo al norte del Duero, durante los siglos XII y XIII. Bueno, son producciones propias de la ciudad de Matallana. De hecho, esta es una de las tumbas infantiles que compone la necrópolis. No se ve bien, ese fragmento cerámico que se ve ahí, aquí se ve mejor en el dibujo, es este, cumple con todas las características propias de este momento. Bueno, la última fase que establecemos son estos 4 hoyos y significa la aparición de nuevos grupos y formas cerámicas. En este caso, aunque el grupo predominante cerámico es el que caracterizaba el momento anterior, nos aparecen las primeras cerámicas engobadas de tradición mudéjar o cerámica Duque de la Victoria, que se llamaba en su momento, y este grupo 7, que son las mismas que el grupo 4 pero engobadas. También se ven algunas transformaciones, aparecen nuevas formas como los aleros polilobulados, las botijas, ellas de mano de estas nuevas producciones tipo Duque de la Victoria, y los arcaduces o botes, como estos que veremos. Además, las formas abiertas aumentan en proporción respecto al momento anterior. Vemos aquí cómo los cuencos, los platos, las tapaderas aumentan en proporción respecto a la fase previa. Bueno, las decoraciones siguen siendo las mismas que en el momento anterior, lo único que hay un pequeño retroceso en ellas. Los paralelos que tenemos lo datamos en el siglo XIII, los suyos son pues, los que veis aquí, Duque de la Victoria, la calle Rivas, la Casa Baldo, por poner solo algunos. Y para finalizar, para interpretar este momento, hemos interpretado que el celarium está asociado a una iglesia que controlaría la necrópolis. Cómo es compatible estas cronologías de principios del siglo XIII con la instalación de los monjes cistercienses.
hay que hacer una reflexión. La fundación oficial de un monasterio no significa la inmediata ocupación del espacio por los cistercienses. Pueden pasar varias décadas hasta que se han acumulado los suficientes fondos como para empezar las obras y tener un lugar habitable por los monjes. En segundo lugar, la cesión del coto redondo del monasterio no quiere decir que se cedan todas las tierras. Habrán cedido los Telles del Meneses, que son, como en Palazuelos, son también los fundadores del monasterio. Habrán entregado las tierras que son propiedad suya, pero pueden quedar importantes grupos de propietarios todavía dentro del espacio del coto redondo. De hecho, en el 1185, es decir, coincidieron más o menos con la fundación del monasterio, recibe el monasterio un permiso real para adquirir 200 yugadas de tierras y 30 lazadas y monasteri termini, es decir, dentro de los términos del monasterio. Hasta el año 1223 no tenemos constancia del primer amojonamiento del monasterio, perdón, del coto redondo. Y hasta el año 1228 no empiezan las obras de la iglesia. Es decir, que transcurren casi 40 años desde la fundación oficial hasta que definitivamente todo el terreno es de los monjes. 40 años que nos introducen en el siglo XIII y que explica que posiblemente con la llegada de los cistercienses todavía el cementerio laico siga habiendo población laica, ¿no? Y esa población se entierre dentro de su cementerio, no dentro del que pudieran tener los monjes. Y bueno, esto es... Espero no haberme extendido demasiado. Bueno, sí que